Hoy os voy a contar, en un solo viaje, toda la mitología griega resumida, el origen del universo, los dioses más poderosos, los héroes más legendarios y, para terminar, el misterio de la Atlántida. Es un tema enorme, lleno de nombres raros, monstruos extraños y familias que se llevaban peor que en cualquier serie actual. Así que respira tranquilo porque lo tengo todo organizado para que no se os haga un lío. Siéntate, ajusta el volumen y vamos al principio de todo, cuando no existía nada, absolutamente nada. Excepto el caos, pero ojo no caos de desorden, sino un vacío inmenso, silencioso y eterno. De ese vacío surgieron las primeras entidades Gea, la tierra sólida y fértil, Tártaro, el abismo, Eros, el deseo primordial, Nix, la noche, y Éter, el aire luminoso. Gea, cansada de estar sola, dio origen a Urano, el cielo, que se extendió sobre ella como un manto infinito, y así comenzó el primer gran drama familiar del universo. Gea y Urano tuvieron muchos hijos, los titanes, los cíclopes y los hecatón quiros, unos monstruos enormes con 100 brazos y 50 cabezas. Urano, viendo que sus hijos podían quitarle el poder, los encerró dentro de Gea, lo cual, como podéis imaginar, no le hizo mucha gracia a la pobre tierra. Harta del dolor, Gea conspiró con sus hijos para rebelarse contra su padre. Todos tuvieron miedo, excepto uno, Cronos. Armado con una hoz, Cronos esperó el momento adecuado y atacó a Urano, destronándolo para siempre. De su sangre nacieron criaturas como las erinias y los gigantes, y de la espuma del mar surgió Afrodita, la futura diosa del amor. Cronos tomó el control del cosmos, pero terminó cometiendo exactamente el mismo error que su padre. Temía a sus propios hijos. Se casó con su hermana Rhea. Cada vez que ella daba a luz, él se tragaba al bebé. Así desaparecieron Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, pero cuando nació Zeus, Gíao sí reveló. Escondió al bebé en una cueva de Creta y le dio a Cronos una piedra envuelta en mantas, que él se comió sin sospechar. Zeus creció en secreto, alimentado por la cabra maltea y protegido por ninfas. Cuando fue adulto, regresó para enfrentarse a su padre, con la ayuda de una pócima que le hizo vomitar a todos sus hijos. Zeus liberó a sus hermanos y, juntos, iniciaron una guerra colosal contra los titanes, la titanomaquia. Tras 10 años de batallas épicas, Zeus venció, encerró a los titanes rebeldes en el Tártaro y estableció un nuevo orden divino. A partir de entonces, Zeus gobernó el cielo, Poseidón, el mar, y Hades, el inframundo. Los dioses vivían en el monte Olimpo, desde donde observaban y controlaban el mundo, a veces con sabiduría y otras veces con un nivel de drama digno de televisión. Entre esos dioses estaban Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, Apolo, señor del sol y la música, Artemisa, protectora de los bosques, Ares, dios de la guerra impulsiva, Afrodita, encarnación del deseo, Hermes, mensajero y dios del comercio, Hefesto, maestro de la forja, Deméter, guardiana de las cosechas, y muchos otros. Y como Zeus tenía la costumbre de enamorarse constantemente de diosas, ninfas, mortales y prácticamente cualquier ser atractivo, del Olimpo comenzaron a surgir héroes semidivinos destinados a protagonizar las mayores aventuras jamás contadas. Pero antes de hablar de ellos, hay alguien imprescindible en esta historia, Prometeo. Este titán se compadeció de los humanos y decidió ayudarles. Primero engañó a Zeus en un sacrificio. Luego, cuando el dios supremo les quitó el fuego, Prometeo se lo robó y se lo devolvió a los mortales. Zeus, furioso, castigó a la humanidad enviando a Pandora, la primera mujer, con una jarra llena de todos los males, enfermedades, tristeza, vicios y sufrimiento. Cuando Pandora la abrió, todo escapó excepto la esperanza, que quedó en el fondo. Prometeo, por su parte, fue encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día. Así empezaron para los humanos las edades del hombre,
una edad de oro pacífica, seguida de otras más duras y violentas, hasta llegar a la actual edad de hierro, llena de trabajo, guerras y problemas, pero también llena de historias que contar. Para los griegos, la muerte no era el final, sino una transición al reino de Hades. Los espíritus eran guiados por Hermes hasta el barquero Caronte, quien los cruzaba a cambio de una moneda. Allí, el perro de 3 cabezas Cerbero vigilaba la entrada. Los jueces decidían el destino del alma, los virtuosos iban a los campos elíseos, los malvados al Tártaro, y la mayoría de la gente común a prados grises donde simplemente existían. Con este mundo espiritual y divino establecido, podemos entrar en la parte más emocionante, las aventuras de los héroes. Uno de los primeros fue Perseo. Nació porque Zeus, transformado en lluvia dorada, embarazó a la joven Danae, encerrada por su padre. Cuando éste descubrió al bebé, metió a madre e hijo en un cofre y los lanzó al mar, pero fueron rescatados por un pescador. Años después, el tirano de la isla desafió a Perseo a traer la cabeza de Medusa, una de las gorgonas cuya mirada convertía en piedra. Con ayuda de Atenea y Hermes, Perseo obtuvo un escudo brillante, unas sandalias aladas, un casco de invisibilidad y una bolsa mágica. Mirando solo el reflejo del escudo, pudo cortar la cabeza de Medusa y, de su sangre, nacieron Pegaso y Crisaor. Eugegreso Perseo salvó a la princesa Andrómeda de un monstruo marino. Se casó con ella y cumplió sin querer una profecía al matar a su abuelo durante unos juegos deportivos. Otro héroe célebre fue Teseo, hijo del rey de Atenas. Su mayor hazaña ocurrió en Creta, donde los atenienses debían enviar jóvenes para ser devorados por el Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad toro. Teseo decidió acabar con esa tragedia. La princesa Ariadna se enamoró de él y le dio una espada y un ovillo de hilo para no perderse en el laberinto. Teseo mató al Minotauro y escapó siguiendo el hilo. Sin embargo, al regresar, olvidó cambiar las velas negras por blancas, como había prometido a su padre. Al ver las velas negras, el rey Egeo pensó que su hijo había muerto y se lanzó al mar, que desde entonces lleva su nombre. El más famoso de todos fue Heracles. Hijo de Zeus y una mortal, nació con una fuerza extraordinaria. Hera, como siempre enfadada, hizo que Heracles enloqueciera temporalmente y cometiera un crimen terrible. Para redimirse, aceptó realizar 12 trabajos casi imposibles: matar al león de Nimia, derrotar a la hidra de Lerna, capturar al jabalí de Aramanto, limpiar los establos de Augías desviando ríos, ahuyentar aves monstruosas, atrapar al toro de Creta, robar los caballos antropófagos de Lis, obtener el cinturón de la reina amazona, conseguir el ganado de Gerión, traer las manzanas de oro de las Hespérides y bajar al inframundo para capturar a Cerbero. Tras completar todas las pruebas, Heracles alcanzó la inmortalidad y se convirtió en uno de los símbolos eternos del heroísmo griego. También está la historia trágica de Edipo, quien, tratando de huir de una profecía, terminó cumpliéndola sin saberlo, mató a su padre en un cruce de caminos, resolvió el enigma de la Esfinge y se casó con su madre. Al descubrir la verdad, ella se suicidó y él se cegó, demostrando hasta qué punto los griegos creían en la inevitabilidad del destino. Y no podemos olvidar la guerra de Troya, provocada cuando Paris, príncipe troyano, raptó o sedujo a Helena, esposa del rey espartano Menelao. Los griegos unieron fuerzas. Aquiles, Odiseo, Ax y muchos más asediaron Troya durante 10 años. Tras duelos legendarios, muertes trágicas y engaños, la ciudad cayó gracias al famoso caballo de madera. Después de la guerra, Odiseo vivió una odisea llena de monstruos, sirenas, cíclopes y hechiceras antes de volver a casa. Con el final de estos héroes, los griegos decían que terminaba la edad heroica. Pero siglos después, otro mito iba a nacer: la Atlántida. El filósofo Platón contó la historia en 2 diálogos, el Timo y el Critias. Según él, la leyenda venía de Egipto, un gran imperio situado más allá de las columnas de Hércules. O sea,
más allá del estrecho de Gibraltar. Atlántida era rica, avanzada, llena de metales preciosos y gobernada por 10 reyes, descendientes de Poseidón. Pero con el tiempo se volvieron arrogantes y trataron de expandirse, conquistando otras regiones. Los antiguos atenienses se enfrentaron a ellos y los derrotaron. Poco después, una catástrofe divina hundió la isla en el mar en un solo día y una sola noche. Platón nunca terminó la historia, lo cual abrió la puerta para siglos de teorías. Algunos creen que la Atlántida podría haber estado cerca de las Azores. Otros la relacionan con los tartesios en el sur de España. Otros con la antigua civilización minoica y la erupción de Santorini. Y otros incluso con continentes imaginarios como Lemuria o Mu, hoy sabemos. Gracias a la geología, que un continente gigante hundiéndose de golpe es muy improbable. Pero la idea sigue viva porque combina todo lo que nos fascina: una civilización avanzada, un castigo misterioso y la posibilidad de que haya tesoros ocultos bajo el mar. Y si alguien cree que los mitos nunca contienen nada de verdad, solo hace falta recordar al hombre que encontró Troya siguiendo fielmente una historia que muchos consideraban un cuento. Y así termina nuestro recorrido por la mitología griega, desde el caos primordial hasta dioses poderosos, héroes valientes y civilizaciones perdidas. Si te ha gustado este resumen y quieres más historias como esta, suscríbete, dale a la campanita y prepara tus ojos y oídos, porque aún quedan muchas leyendas esperando a ser contadas. Hoy os voy a contar, en un solo viaje, toda la mitología griega resumida, el origen del universo, los dioses más poderosos, los héroes más legendarios y, para terminar, el misterio de la Atlántida. Es un tema enorme, lleno de nombres raros, monstruos extraños y familias que se llevaban peor que en cualquier serie actual. Así que respira tranquilo porque lo tengo todo organizado para que no se os haga un lío. Siéntate, ajusta el volumen y vamos al principio de todo, cuando no existía nada, absolutamente nada, excepto el caos. Pero ojo no caos de desorden, sino un vacío inmenso, silencioso y eterno. De ese vacío surgieron las primeras entidades: Gea, la tierra, sólida y fértil; Tártaro, el abismo; Eros, el deseo primordial; Nix, la noche; y Éter, el aire luminoso. Gea, cansada de estar sola, dio origen a Urano, el cielo, que se extendió sobre ella como un manto infinito, y así comenzó el primer gran drama familiar del universo. Gea y Urano tuvieron muchos hijos: los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros, unos monstruos enormes con 100 brazos y 50 cabezas. Urano, viendo que sus hijos podían quitarle el poder, los encerró dentro de Gea, lo cual, como podéis imaginar, no le hizo mucha gracia a la pobre tierra. Harta del dolor, Gea conspiró con sus hijos para rebelarse contra su padre. Todos tuvieron miedo, excepto uno, Cronos. Armado con una hoz, Cronos esperó el momento adecuado y atacó a Urano, destronándolo para siempre. De su sangre nacieron criaturas como las erinias y los gigantes, y de la espuma del mar surgió Afrodita, la futura diosa del amor. Cronos tomó el control del cosmos, pero terminó cometiendo exactamente el mismo error que su padre. Tenía sus propios hijos. Se casó con su hermana Rhea. Cada vez que ella daba a luz, él se tragaba al bebé. Así desaparecieron Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Pero cuando nació Zeus, Giao sí reveló. Escondió al bebé en una cueva de Creta y le dio a Cronos una piedra envuelta en mantas, que él se comió sin sospechar. Zeus creció en secreto, alimentado por la cabra maltea y protegido por ninfas. Cuando fue adulto, regresó para enfrentarse a su padre, con la ayuda de una pócima que le hizo vomitar a todos sus hijos. Zeus liberó a sus hermanos y, juntos, iniciaron una guerra colosal contra los titanes, la titanomaquia. Tras 10 años de batallas épicas, Zeus venció, encerró a los titanes rebeldes en el Tártaro y estableció un nuevo orden divino. A partir de entonces, Zeus gobernó el cielo, Poseidón, el mar,
y Hades, el inframundo. Los dioses vivían en el monte Olimpo, desde donde observaban y controlaban el mundo, a veces con sabiduría y otras veces con un nivel de drama digno de televisión. Entre esos dioses estaban Atenea, nacida de la cabeza de Zeus; Apolo, señor del sol y la música; Artemisa, protectora de los bosques; Ares, dios de la guerra impulsiva; Afrodita, encarnación del deseo; Hermes, mensajero y dios del comercio; Hefesto, maestro de la forja; Deméter, guardiana de las cosechas, y muchos otros. Y como Zeus tenía la costumbre de enamorarse constantemente de diosas, ninfas, mortales y prácticamente cualquier ser atractivo, del Olimpo comenzaron a surgir héroes semidivinos destinados a protagonizar las mayores aventuras jamás contadas. Pero antes de hablar de ellos, hay alguien imprescindible en esta historia: Prometeo. Este titán se compadeció de los humanos y decidió ayudarles. Primero engañó a Zeus en un sacrificio. Luego, cuando el dios supremo les quitó el fuego, Prometeo se lo robó y se lo devolvió a los mortales. Zeus, furioso, castigó a la humanidad enviando a Pandora, la primera mujer, con una jarra llena de todos los males, enfermedades, tristeza, vicios y sufrimiento. Cuando Pandora la abrió, todo escapó excepto la esperanza, que quedó en el fondo. Prometeo, por su parte, fue encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día. Así empezaron para los humanos las edades del hombre, una edad de oro pacífica, seguida de otras más duras y violentas, hasta llegar a la actual edad de hierro, llena de trabajo, guerras y problemas, pero también llena de historias que contar. Para los griegos, la muerte no era el final, sino una transición al reino de Hades. Los espíritus eran guiados por Hermes hasta el barquero Caronte, quien los cruzaba a cambio de una moneda. Allí, el perro de tres cabezas Cerbero vigilaba la entrada. Los jueces decidían el destino del alma, los virtuosos iban a los campos elíseos, los malvados al Tártaro, y la mayoría de la gente común a prados grises donde simplemente existían. Con este mundo espiritual y divino establecido, podemos entrar en la parte más emocionante: las aventuras de los héroes. Uno de los primeros fue Perseo. Nació porque Zeus, transformado en lluvia dorada, embarazó a la joven Danae, encerrada por su padre. Cuando éste descubrió al bebé, metió a madre e hijo en un cofre y los lanzó al mar, pero fueron rescatados por un pescador. Años después, el tirano de la isla desafió a Perseo a traer la cabeza de Medusa, una de las gorgonas cuya mirada convertía en piedra. Con ayuda de Atenea y Hermes, Perseo obtuvo un escudo brillante, unas sandalias aladas, un casco de invisibilidad y una bolsa mágica. Mirando solo el reflejo del escudo, pudo cortar la cabeza de Medusa y, de su sangre, nacieron Pegaso y Crisaor. Eugegresu Perseo salvó a la princesa Andrómeda de un monstruo marino. Se casó con ella y cumplió sin querer una profecía al matar a su abuelo durante unos juegos deportivos. Otro héroe célebre fue Teseo, hijo del rey de Atenas. Su mayor hazaña ocurrió en Creta, donde los atenienses debían enviar jóvenes para ser devorados por el Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad toro. Teseo decidió acabar con esa tragedia. La princesa Ariadna se enamoró de él y le dio una espada y un ovillo de hilo para no perderse en el laberinto. Teseo mató al Minotauro y escapó siguiendo el hilo. Sin embargo, al regresar, olvidó cambiar las velas negras por blancas, como había prometido a su padre. Al ver las velas negras, el rey Egeo pensó que su hijo había muerto y se lanzó al mar, que desde entonces lleva su nombre. El más famoso de todos fue Heracles. Hijo de Zeus y una mortal, nació con una fuerza extraordinaria. Hera, como siempre enfadada, hizo que Heracles enloqueciera temporalmente y cometiera un crimen terrible. Para redimirse, aceptó realizar 12 trabajos casi imposibles: matar al león de Nimia, derrotar a la hidra de Lerna, capturar al jabalí de Aramanto, limpiar los establos de Augías desviando ríos,
ahuyentar aves monstruosas, atrapar al toro de Creta, robar los caballos antropófagos de Lis, obtener el cinturón de la reina amazona, conseguir el ganado de Gerión, traer las manzanas de oro de las Hespérides y bajar al inframundo para capturar a Cerbero. Tras completar todas las pruebas, Reglis alcanzó la inmortalidad y se convirtió en uno de los símbolos eternos del heroísmo griego. También está la historia trágica de Edipo, quien, tratando de huir de una profecía, terminó cumpliéndola sin saberlo, mató a su padre en un cruce de caminos, resolvió el enigma de la Esfinge y se casó con su madre. Al descubrir la verdad, ella se suicidó y él se cegó, demostrando hasta qué punto los griegos creían en la inevitabilidad del destino. Y no podemos olvidar la guerra de Troya, provocada cuando Paris, príncipe troyano, raptó o sedujo a Helena, esposa del rey espartano Menelao. Los griegos unieron fuerzas. Aquiles, Odiseo, Ax y muchos más asediaron Troya durante 10 años. Tras duelos legendarios, muertes trágicas y engaños, la ciudad cayó gracias al famoso caballo de madera. Después de la guerra, Odiseo vivió una odisea llena de monstruos, sirenas, cíclopes y hechiceras antes de volver a casa. Con el final de estos héroes, los griegos decían que terminaba la edad heroica. Pero siglos después, otro mito iba a nacer, la Atlántida. El filósofo Platón contó la historia en 2 diálogos, el Timo y el Critias. Según él, la leyenda venía de Egipto, un gran imperio situado más allá de las columnas de Hércules, o sea, más allá del estrecho de Gibraltar. Atlántida era rica, avanzada, llena de metales preciosos y gobernada por 10 reyes, descendientes de Poseidón. Pero con el tiempo se volvieron arrogantes y trataron de expandirse, conquistando otras regiones. Los antiguos atenienses se enfrentaron a ellos y los derrotaron. Poco después, una catástrofe divina hundió la isla en el mar en un solo día y una sola noche. Platón nunca terminó la historia, lo cual abrió la puerta para siglos de teorías. Algunos creen que la Atlántida podría haber estado cerca de las Azores. Otros la relacionan con los tartesios en el sur de España. Otros con la antigua civilización minoica y la erupción de Santorini. Y otros incluso con continentes imaginarios como Lemuria o Mu, hoy sabemos, gracias a la geología, que un continente gigante hundiéndose de golpe es muy improbable. Pero la idea sigue viva porque combina todo lo que nos fascina: una civilización avanzada, un castigo misterioso y la posibilidad de que haya tesoros ocultos bajo el mar. Y si alguien cree que los mitos nunca contienen nada de verdad, solo hace falta recordar al hombre que encontró Troya siguiendo fielmente una historia que muchos consideraban un cuento. Y así termina nuestro recorrido por la mitología griega, desde el caos primordial hasta dioses poderosos, héroes valientes y civilizaciones perdidas. Si te ha gustado este resumen y quieres más historias como esta, suscríbete, dale a la campanita y prepara tus ojos y oídos, porque aún quedan muchas leyendas esperando a ser contadas. Y ya que estamos hablando de estos relatos que atraviesan el alma humana, no podemos dejar de lado uno de los ciclos más complejos, dramáticos y profundos de toda la mitología griega, el ciclo tebano. No se trata de un solo héroe ni de una sola tragedia, sino de una cadena de destinos entrelazados marcada por la desgracia desde la raíz misma de la familia. Todo comienza con Layo, rey de Tebas, que recibe una terrible profecía: su propio hijo lo matará. Para evitarlo, cuando su esposa Iocasta dio a luz al pequeño Edipo, lo ordenó que le perforaran los pies y lo abandonaran en una montaña para que muriera allí. Pero el destino es un tejido que ni los dioses pueden romper, y un pastor encontró al bebé. Lo llevó a Corinto y el niño fue criado por el rey Pólibo como si fuera suyo. Edipo creció sin saber su origen un día, igual que su padre biológico. Recibió una profecía devastadora: mataría a su padre y se casaría con su madre. Horrorizado, decidió huir de Corinto para evitar tal destino, sin imaginar que huía precisamente de quienes no eran sus padres.
En el camino hacia Tebas, tuvo un altercado con un hombre mayo en una encrucijada. Fue un enfrentamiento impulsivo, una mezcla de orgullo y malentendido. Edipo, en un arrebato, mató a aquel desconocido y así, sin saberlo, cumplió la primera parte de la profecía. Cuando llegó a las puertas de Tebas, la ciudad estaba bajo el terror de la Esfel, un monstruo con cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer, que devoraba a todo aquel que no pudiera responder a su enigma. Edipo resolvió el acertijo con una inteligencia inesperada. Liberó la ciudad y fue recompensado con el trono de Tebas, y con la mano de la reina viuda, Yocasta, su propia madre. Años después, una peste terrible cayó sobre Tebas. Edipo buscó desesperadamente el origen del mal para salvar a su pueblo. El horror llegó cuando descubrió la verdad. Había matado a su padre y se había casado con su madre. Yocasta, al comprenderlo, se quitó la vida. Edipo, lleno de dolor, se arrancó los ojos para no ver más el mundo que lo había condenado. Su historia no es solo tragedia. Es un brutal recordatorio de que incluso cuando intentamos escapar del destino, a veces corremos directamente hacia él. Para los griegos, Edipo simbolizaba la fragilidad humana frente al destino y el peligro de la ignorancia sobre uno mismo. Pero Tebas aún tenía mucho más que contar. Tras la caída de Edipo, sus hijos, Eteocles, Polinices, Antígona y Ismén quedaron atrapados en una cadena de maldiciones. Eteocles y Polinices no pudieron compartir el poder y acabaron matándose mutuamente en una guerra civil que dejó a la ciudad destrozada. Antígona, símbolo eterno de la justicia moral, desobedeció al rey Creonte para enterrar a su hermano Polinices dignamente. Por ello fue condenada a morir encerrada en una cueva. Su historia es una reflexión sobre la tensión entre la ley humana y la ley moral, entre la autoridad y la conciencia. Pero salgamos un momento de Tebas y viajemos a otro de los núcleos más importantes de la mitología, la ciudad de Troya. Antes de la famosa guerra cantada por Homero, Troya ya era un lugar lleno de historias, profecías y tragedias. Su fundador, como muchas ciudades míticas, tenía linaje divino. Pero la historia que nos interesa comienza con Paris, príncipe troyano, que fue protagonista de uno de los episodios más famosos de todos los tiempos, el juicio de Paris. Tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, disputaban quién era la más hermosa. Para resolverlo, recurrieron a Paris. Hera le ofreció poder político y gloria. Atenea, sabiduría y victoria en la guerra. Afrodita, el amor de la mujer más bella del mundo. Paris eligió el amor y Afrodita le prometió a Helena, esposa del rey Menelao de Esparta. Paris viajó a Esparta, se enamoró de Helena y la llevó consigo a Troya. Ese fue el detonante de la guerra de Troya, una de las narraciones más épicas y estudiadas de la humanidad. Pero la guerra en sí misma es un compendio de historias entrelazadas. Aquiles, el guerrero casi invencible, participó porque su madre no pudo evitarlo, aunque sabía que si iba a la guerra moriría joven. Héctor, príncipe de Troya, era su contraparte honorable, valiente, protector de su familia. Su duelo final es una de las escenas más dramáticas de toda la mitología. Héctor sabía que no podía vencer a Aquiles, pero luchó por deber y amor a Troya. Aquiles, enceguecido por la rabia tras la muerte de su amigo Patroclo, lo mató y arrastró su cuerpo alrededor de los muros de la ciudad. Ese acto, brutal incluso para estándares mitológicos, mostró que incluso los más grandes héroes pueden perderse en la sombra de sus emociones. La caída de Troya llegó no por fuerza, sino por astucia, el famoso caballo de madera. Ulises, maestro de la estrategia, ideó la trampa que permitiría a los griegos entrar en la ciudad. Los troyanos, creyendo que era una ofrenda, llevaron el caballo dentro de las murallas.
De noche, los guerreros escondidos salieron del interior y abrieron las puertas desde dentro. Troya ardió en llamas. Fue el fin de una ciudad y el inicio de innumerables historias. Pero la odisea de Ulises no termina allí. Su regreso a Ítaca es quizás el viaje más famoso de toda la literatura. En él se encuentra con seres que desafían cualquier imaginación, el cíclope Polifemo, a quien dejó ciego. Las sirenas, cuyo canto hipnótico solo evitó atándose al mástil del barco. Circe, la hechicera que convirtió a sus hombres en cerdos. Escila y Caribdis, monstruos marinos que devoraban barcos enteros. Y aunque resistió todo esto, también tuvo que enfrentar algo más doloroso, el paso del tiempo. Cuando finalmente regresó a su hogar, nadie lo reconoció. Su esposa Penélope estaba siendo acosada por pretendientes. Su hijo ya era adulto y su casa estaba llena de intrusos. Ulises tuvo que demostrar, una vez más, quién era realmente. Su historia es la del héroe que no solo lucha contra monstruos, sino contra la vida misma, el cambio, el desgaste y la pérdida. Pero la mitología griega tiene un poder especial, siempre encuentra una forma de conectar las historias. Por ejemplo, el propio Ulises es descendiente de Autólico, el ladrón más hábil de toda Grecia y nieto del dios Hermes. Aquiles fue educado por el centauro Quirón, que también enseñó a Jasón y a tantos otros héroes. Heracles ayudó a liberar a Prometeo y, más tarde, participó en la expedición de los argonautas. Los dioses estaban presentes en todos los relatos, moviendo hilos invisibles. Y como si no fuera suficiente, las historias también funcionaban como explicaciones del mundo real. Los griegos usaban la mitología para comprender el clima, los terremotos, la agricultura, la moralidad e incluso el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, Deméter, diosa de las cosechas, tenía una conexión directa con el ciclo de las estaciones. Su hija, Perséfone, fue raptada por Hades y llevada al inframundo. Desesperada, Deméter detuvo el crecimiento de todas las plantas. Finalmente, se acordó que Perséfone pasaría parte del año con su madre y parte con Hades. Cuando estaba en la tierra todo florecía o era la primavera y el verano. Cuando regresaba al inframundo, Deméter caía en tristeza, era el otoño y el invierno. Así explicaban los griegos el ciclo de la naturaleza, no con ciencia moderna, sino con emoción. Otro mito que refleja esta conexión entre lo humano y lo divino es el de Faetón. Iyugigilias, el dios del sol, Faetón quiso demostrar que era digno de su padre. Le pidió conducir el carro del sol por un solo día. Helios, a pesar de temer el desastre, cedió ante la insistencia del joven. El resultado fue catastrófico. Faetón perdió el control de los caballos divinos. El carro se acercó demasiado a la tierra, quemando desiertos enteros, y luego se alejó demasiado, congelando regiones. Para salvar el mundo, Zeus tuvo que lanzar un rayo que derribó a Faetón. Su caída creó el río Erídano. Este mito explica la importancia de la moderación, el peligro de la arrogancia juvenil y, al mismo tiempo, da una razón mitológica para la formación de ciertos accidentes geográficos. La mitología también exploraba la creación del hombre. Según una de las versiones, Prometeo moldeó a los seres humanos con barro y les dio forma con cuidado y amor. Mientras que los animales recibieron garras, colmillos o alas, los humanos quedaron aparentemente indefensos. Por eso Prometeo les dio el fuego, símbolo máximo del conocimiento. Otros mitos decían que los humanos habían vivido en edades diferentes: la edad Gigioru, donde todo era paz y abundancia; la edad de plata, donde los hombres eran infantiles e irresponsables; la edad de bronce, marcada por la violencia; la edad de los héroes, donde vivieron los grandes guerreros de Troya y Tebas; y finalmente la edad de hierro, la era actual para los griegos, llena de trabajo, sufrimiento y esfuerzo constante. No era pesimismo, era una forma de comprender la condición humana. La edad de hierro, según los griegos,
Era un tiempo marcado por el esfuerzo, el trabajo duro, la fragilidad humana y la sensación constante de que los dioses ya no caminaban entre los hombres como antes. Pero aún en esta era, la mitología insistía en recordarnos que lo divino seguía influyendo en cada rincón del mundo. Los griegos imaginaban un universo lleno de presencias invisibles, ninfas en los ríos, espíritus en los bosques, musas inspirando a los artistas y dioses apareciendo en sueños para guiar o advertir. Para ellos, la realidad estaba siempre en diálogo con lo sagrado, y en medio de este universo lleno de símbolos, encontramos una de las historias más fascinantes, la de las musas, hijas de Zeus y Mnemósine, la memoria. No por casualidad, la inspiración artística nace de la memoria. Las musas eran 9, cada una con un dominio específico: la poesía épica, la tragedia, la comedia, la historia, la astronomía, el canto, la música. Y así, cada vez que un poeta, un músico o un narrador se inspiraba, era porque una musa había soplado palabras en su corazón. Esta idea muestra cómo los griegos entendían la creatividad no como algo puramente humano, sino como un regalo divino. Otra figura importante es la de Asclepio, el dios de la medicina. Ishuyapolu fue un sanador tan extraordinario que llegó a devolver la vida a los muertos. Esto enfadó a Zeus, que temió que los humanos se volvieran inmortales y desobedecieran el orden natural, así que lo fulminó con un rayo. Sin embargo, su importancia fue tan grande que más tarde lo ascendieron al cielo como una constelación. Sus templos eran centros de curación donde los enfermos dormían esperando recibir en sueños la visita del dios, que les indicaba el tratamiento para su enfermedad. Esta mezcla de ritual, medicina y espiritualidad muestra lo complejo que era el pensamiento griego. Pero volvamos al Olimpo, porque detrás de cada dios había un carácter, una historia y una enseñanza. Atenea, por ejemplo, no era solo diosa de la sabiduría. También representaba la estrategia en la guerra, el ingenio y la disciplina. Su nacimiento fue tan peculiar como simbólico. Zeus la engendró sin madre, y ella nació adulta y armada de la cabeza del dios. Esta historia enseña que la sabiduría no nace del caos, sino del pensamiento. Atenea era una diosa justa, protectora de héroes como Ulises y Perseo, y patrona de Atenas, la ciudad que tomó su nombre tras un concurso con Poseidón. Él ofreció un caballo. Ella, un olivo. El pueblo eligió el olivo porque daba alimento, madera y aceite, un símbolo de paz y prosperidad. Ares, en contraste, encarnaba la brutalidad de la guerra. Impulsivo, feroz y muchas veces irracional, era la representación de todo lo caótico que tiene un combate. Aunque era hijo de Zeus y Hera, ninguno de sus progenitores lo apreciaba demasiado. Afrodita, sin embargo, se enamoró de él, y su romance clandestino dio origen a algunas de las historias más famosas, especialmente cuando fueron sorprendidos por Hefesto y Sposo y Afrodita atrapados en una red invisible. Ese episodio muestra otro rasgo profundo de la mitología griega. Los dioses eran divinos, pero sus pasiones eran intensamente humanas. Hefesto, por su parte, era un dios cojo, rechazado al nacer por su propia madre debido a su deformidad. Pero se convirtió en el gran artesano del Olimpo, creador de armas, joyas y objetos mágicos. Su historia recuerda que el talento nace muchas veces del sufrimiento. Era un dios paciente, dedicado a su trabajo, y aunque su matrimonio con Afrodita era una fuente constante de dolor, su figura siempre representó la perseverancia y la habilidad. Hermes, el mensajero de los dioses, era travieso, ingenioso y veloz. Desde bebé robó el ganado de Apolo y para evitar un castigo inventó la lira, instrumento que entregó a su hermano como compensación. Este episodio resume perfectamente la esencia de Hermes: creatividad, astucia y persuasión. También era el dios de los comerciantes, de los viajeros y de los ladrones. Para los griegos, la frontera entre la astucia legítima y el engaño era muy sutil, y Hermes representaba ese equilibrio.
Pero si hay un dios que rompe todos los moldes, ese es Dionisio. No pertenecía al Olimpo por tradición familiar, sino que tuvo que ganarse su lugar. Hijo de Zeus y una mortal llamada Sémele, Dionisio vivió un destino complicado desde sus orígenes. Era siempre celosa. Hizo que Sémele dudara del amor de Zeus y exigiera verlo en toda su gloria divina. El relámpago de Zeus la incineró, pero antes de morir él rescató al bebé y lo cosió en su muslo hasta que estuvo listo para nacer. Por eso Dionisio es 2 veces nacido. Sus seguidores eran conocidos por entrar en estados de éxtasis ritual, bailando, cantando y rompiendo las normas sociales. Dionisio representaba lo irracional, lo emocional, lo liberador. Y su culto fue tan importante que influyó profundamente en la tragedia griega. Y hablando de tragedia, ninguna mitología desarrolló tan profundamente el sentido dramático del destino como la griega. Para ellos, el mundo era un tejido de fuerzas, los dioses, el destino, el carácter humano, la moral, la justicia. Y en ese tejido, el ser humano debía navegar, a veces con éxito, a veces cayendo en desgracia. Uno de los relatos que mejor ilustra esta lucha es el de Ícaro Dédalo. Su padre era un inventor extraordinario. Construyó las alas que permitirían escapar del laberinto donde estaban atrapados. Las alas estaban hechas de plumas unidas con cera. Antes de partir, Dédalo advirtió a su hijo: no vueles demasiado alto, porque el sol derretirá la cera. No vueles demasiado bajo, porque la humedad del mar te hundirá. Ícaro, embriagado por la emoción del vuelo, se acercó demasiado al sol, la cera se derritió y cayó al mar. Este mito es una metáfora poderosa de la arrogancia juvenil y del peligro de ignorar los consejos. Pero también es una historia de libertad y de la trágica belleza de los sueños imposibles. Otro mito fundamental es el de Narciso, un joven tan hermoso que todos se enamoraban de él, pero él rechazaba a todos con frialdad. La ninfa Eco, condenada a repetir solo las últimas palabras que escuchaba. Se enamoró de él, Narciso la rechazó de forma cruel, y los dioses decidieron castigarlo haciendo que se enamorara de su propio reflejo en el agua. Incapaz de abandonar su imagen, murió allí mismo, transformado en flor. La historia nos recuerda el peligro del ego desmedido y de vivir obsesionado con uno mismo. También está la historia de Pigmalión, un escultor que creó una estatua tan perfecta que se enamoró de ella. Su amor era tan puro y desesperado que Afrodita tuvo compasión y dio vida a la estatua, convirtiéndola en una mujer real, Galatea. Este mito habla del poder del deseo creativo y de cómo el amor puede transformar incluso lo inanimado en algo vivo. Y ya que hablamos de la capacidad de amar, no podemos olvidar a Psique y Eros. Psique era una mortal tan extraordinariamente hermosa que provocó los celos de Afrodita. Para castigarla, ordenó a su hijo Eros que la hiciera enamorarse del hombre más horrible del mundo. Pero cuando Eros la vio, quedó fascinado por su belleza y accidentalmente se hirió con su propia flecha, enamorándose de ella. Su relación fue secreta y frágil, ya que Psique no podía ver su rostro. Cuando, dominada por la curiosidad, encendió una lámpara para observarlo mientras dormía. Algunas gotas de aceite lo despertaron y él huyó. Psique, desesperada, emprendió una serie de pruebas casi imposibles impuestas por Afrodita. Tras superarlas todas, los dioses permitieron que se reuniera con Eros y la hicieron inmortal. La historia es una alegoría de la confianza, el sacrificio y la unión entre alma Psique y deseo Eros. Pero más allá de historias románticas o trágicas, la mitología griega también servía para explicar el funcionamiento del universo. En su visión, el mundo estaba dividido en 3 grandes reinos: el cielo para Zeus, el mar para Poseidón y el inframundo para Hades, la tierra. Sin embargo, no le pertenecía a ningún dios específicamente. Era un territorio compartido, lleno de misterios y criaturas.